Hay épocas en la vida en las que sentís que estás viviendo en piloto automático. Te levantás y ya empezás el día con una lista en la cabeza, lo que tenés que hacer, lo que deberías estar haciendo, lo que todavía no hiciste y te persigue. Y casi sin darte cuenta, tu vida se llena de frases así: tengo que, debería, no alcanza, es lo mínimo. Cada cosa que haces se vuelve un ítem más que tachar. Y aunque los demás te digan que haces un montón, por dentro tenés la sensación constante de que estás fallando. Lo primero que suele aparecer es la explicación rápida: soy vaga, me falta fuerza de voluntad, soy un desastre organizándome, si me esforzara un poco más, podría con todo. Pero si miras bien, no es que no te esfuerces, es que estás agotada de sostener una vida armada más para cumplir que para habitarla. No es que no haces nada, es que nada de lo que haces te alcanza para sentirte en paz. Terminás algo y en vez de un alivio, aparece enseguida la próxima exigencia. Es como vivir rindiendo un examen eterno donde nunca te dan la nota. Una de las cosas más crueles de esta dinámica es que por fuera se ve espectacular. Qué responsable, qué trabajadora, qué comprometida. Sos la persona confiable, la que resuelve, la que se queda un rato más, la que se hace cargo. Y claro que hay algo genuino ahí, no es todo una máscara, pero muchas veces debajo de esa eficiencia hay una convicción mucho más dura que si no rendís, no valés. Que si aflojás, si decís que no, si mostrás que estás cansada, te van a dejar de querer, de respetar, de tener en cuenta. Esto no nace de un día para el otro, se va armando de a poco. Quizá de chica te aplaudían cuando sacabas buenas notas, cuando te portabas bien, cuando no dabas problema. Quizás te acostumbraste a que el cariño viniera de la mano de qué orgullosos estamos, vos sí que podés con todo, sos la que nunca falla. Y eso que parece tan lindo tiene un costo. Aprendés a asociar amor con rendimiento. No te miran por quien sos, sino por lo bien que cumplís el papel. Entonces empezás a tener terror de bajar la vara, porque en el fondo sentís que la vara es lo único que te sostiene. Con el tiempo esa voz de afuera se convierte en una voz de adentro. Ya no hace falta que nadie te exija nada, vos sola te perseguís. Te criticás si descansás, si no aprovechás el tiempo, si tenés un día poco productivo. Te cuesta disfrutar algo sin estar pensando en lo que tendrías que estar haciendo en lugar de eso. Incluso en momentos de ocio, la cabeza comenta: seguro que podés relajarte, no estás perdiendo tiempo, no deberías estar avanzando en... Y así, aunque tu cuerpo esté en el sillón, tu mente sigue en la oficina, en la lista, en el reloj. Lo más perverso de este mecanismo es que nunca hay línea de llegada. Cada logro se convierte en base para la próxima exigencia. Conseguís un trabajo y enseguida aparece la idea de que es poco. Terminás una carrera y ya tendrías que estar haciendo otra cosa. Haces algo bien y automáticamente lo convertís en es lo mínimo que cualquiera haría. Nada se disfruta, todo se devalúa. Si lo hiciste vos, entonces no puede ser tan valioso. Te tratás como si fueras una máquina que solo tiene sentido si produce. Y cuando esa máquina se agota, en lugar de cuidarla, la insultás. A veces el cuerpo es el primero que se revela. Empieza con dolores raros, con insomnio, con contracturas, con una fatiga que no se explica solo por lo que haces. Vas a médicos, te hacen estudios, está todo bien. Y vos sabés que no está todo bien, porque hay días en los que el simple hecho de levantarte ya te pesa como si hubieras corrido una maratón. No es solo cansancio físico, es agotamiento de sostener un personaje, de estar siempre a la altura, de no permitirte ser alguien que también se cae, se equivoca, se cansa, no llega. Otra cosa que empieza a pasar es que perdés contacto con lo que realmente querés. Cuando llevas tanto tiempo funcionando en modo tengo que, el quiero se atrofia. Te preguntan qué te gusta, qué te gustaría hacer si no tuvieras obligaciones y te quedás medio en blanco. No sabés. Sabés lo que hay que hacer, lo que se espera, lo que sería razonable, lo que quedaría bien. Pero si rascás un poco más hondo, cuesta encontrar deseos propios. Y eso duele porque te das cuenta de que sos especialista en cumplir expectativas, pero casi principiante en escucharte. En este punto es fácil armarte una teoría muy dañina. Si no sé qué quiero, entonces no tengo personalidad. Si no tengo deseos claros, debo estar fallada.
pero muchas veces no es falta de deseo, es falta de permiso. Cada vez que un deseo asoma que no encaja con lo que debería ser, lo censurás antes de que termine la frase. Quiero descansar, pero no puedo. Quiero cambiar de trabajo, pero no da. Quiero separarme, pero no debería. Quiero estudiar otra cosa, pero a esta altura, ¿cómo voy a empezar? A fuerza de no da y no debería, el deseo aprende a no molestar. También es muy común que cuando por fin te frenás un poco, aparezca una tristeza rara, una especie de vacío que asusta. Estuviste tanto tiempo acelerada que ahora, al bajar la velocidad, se te viene encima todo lo que no quisiste mirar, la soledad, la sensación de no pertenecer del todo en ningún lado, el miedo a que si dejas de hacer, no quede mucho. Y como eso incomoda, tu reflejo es volver a apretar el acelerador. Mejor seguir ocupada que entrar en ese silencio. Mejor seguir demostrando que valés que enfrentar la pregunta de fondo: ¿quién soy si no estoy rindiendo? Una parte muy dolorosa de este estilo de vida es la dificultad para recibir. Felicitaciones, ayuda, cariño, cuidado. Cuando alguien te dice algo bueno de vos, enseguida lo relativizás. No es para tanto, cualquiera lo habría hecho si supieras todo lo que me falta. Cuando alguien se ofrece a ayudarte, la respuesta automática es no, tranqui, yo puedo. Y sí podés. Ese es el problema. Pudiste tantas veces sola que te olvidaste de que no tenías por qué. La autosuficiencia forzada se vuelve una prisión elegante. Todos te admiran, pero muy pocos te conocen en serio. No se trata de dejar de hacer cosas ni de tirarlo todo por la borda. Se trata de empezar a revisar desde dónde lo haces. Hay una diferencia enorme entre trabajar porque algo te importa y trabajar para no sentirte una decepción. Entre cuidar a quienes querés porque te nace y hacerlo por miedo a que te dejen. Entre ser responsable por elección y vivir atada a la idea de que si te corres un centímetro, todo se cae y la culpa es tuya. El primer movimiento, por incómodo que sea, suele ser bastante simple y brutal a la vez: admitir que estás cansada de ser solo lo que rendís, que te gustaría por momentos que alguien se quedara a tu lado, incluso si no sos eficiente, incluso si no sos interesante, incluso si hoy no tenés nada para ofrecer más que tus ojeras y tus dudas. Y más todavía, admitir que te gustaría empezar a tratarte vos misma así, no solo esperar que otro lo haga. A partir de ahí aparecen preguntas nuevas. No tanto cómo hago para ser más y mejor, sino qué cosas sigo haciendo solo por miedo y qué cosas, si fuera por mí, elegiría diferente. Tal vez no puedas cambiar todo de golpe, pero quizás puedas empezar por gestos chicos, decir que no a algo que siempre aceptabas por inercia, tomarte un rato de descanso sin llenarlo de culpa, aceptar ayuda una vez sin justificarte 1000 veces. También puede ser muy potente empezar a mirar tu historia con un poco más de compasión. Ver a esa versión más joven de vos que aprendió a rendir para sentirse querida y decirle, aunque suene cursi, que hoy ya no hace falta que se gane todo, que el amor no debería ser un premio a tu rendimiento, sino un lugar donde poder caer sin que te pasen factura. Esa mirada no cambia mágicamente tu vida, pero baja la violencia interna con la que venís tratándote hace años. No hay receta perfecta para salir de la trampa de la autoexigencia, pero sí hay una dirección: pasar de vivir para demostrar a vivir para habitar. Demostrar que valés te deja siempre en deuda porque nunca alcanza. Habitar tu vida, en cambio, tiene que ver con permitirte estar entera en lo que haces, con tus luces y tus sombras, sin estar dando examen todo el tiempo. Es más desordenado, más incierto, menos prolijo, pero también es mucho más parecido a estar viva de verdad que a ser una máquina impecable que no siente nada. Y quizá en algún momento descubras que no era que te faltara voluntad, ni que fueras vaga, ni que nunca hicieras suficiente. Era otra cosa, estabas sencillamente extenuada de intentar ganarte un lugar que por el solo hecho de existir ya era tuyo. A partir de ahí el objetivo deja de ser convertirte en alguien a la altura de todo y pasa a ser algo mucho más profundo y honesto: aprender a ser alguien que incluso cuando no llega, cuando se equivoca o cuando se detiene, sigue siendo digna de su propia comprensión y de su propio cuidado. Hay algo muy profundo detrás de esa necesidad de rendir todo el tiempo: el miedo a quedarte sola si aflojas. En el fondo la ecuación que se instala es terrible, pero clara: si funciono me quieren, si me caigo molesto.
Entonces no es que te gusta exigirte, es que sentís que no hay alternativa. Por eso te cuesta tanto pedir ayuda, descansar, delegar. No es solo una cuestión de organización, es una cuestión de supervivencia emocional. Pedir ayuda se vive casi como un riesgo de que el otro vea lo poco que sentís que sos sin todos tus logros alrededor. Ese miedo hace que te pongas una máscara de yo puedo con todo, incluso frente a la gente que te quiere. Decís, tranqui, está todo bien, nada, ando medio cansada, pero normal, ya se me va a pasar. Contás chistes, relativizás lo que te pasa, haces comentarios irónicos sobre tu propio agotamiento. De tanto actuar ese papel, a veces hasta vos misma te lo crees a medias. Hasta que un día, por cualquier detalle mínimo, explotás. Llorás de golpe por algo que parece chico, reaccionás de manera desproporcionada, te desbordás. Y después de la explosión viene otra capa, la culpa por haber dramatizado. La comparación con los demás también alimenta mucho esta autoexigencia. Mirás alrededor y ves gente que parece llegar a todo: trabajo, pareja, amigos, gimnasio, idiomas, viajes, hijos, proyectos paralelos. Las redes sociales hacen el resto, timelines llenas de logros, metas, mañana 5 de la mañana, a darle con todo. Y vos, que tal vez ya venís saturada, consumís todo eso como si fuera un informe diario de lo poco que estás haciendo. No lo ves como una vitrina seleccionada, lo ves como una vara real. Entonces, cualquier pausa que te des se siente como una falla moral. En medio de esa comparación constante, se va perdiendo algo muy simple: la capacidad de registrar tu propio límite. El cuerpo dice basta mucho antes que la cabeza, pero como aprendiste a desconectarte de lo que sentís para poder seguir, las señales te llegan tarde. Te bancás dolores, insomnio, irritabilidad, lagunas de memoria y seguís. Si alguna vez frenás porque ya no das más, te hablas mal. Mirá, no aguantás nada. ¿Cómo puede ser que te canse esto? Hay gente que hace 10 veces más. No te preguntás qué te está queriendo decir ese freno, te enojas con él. También aparece una trampa muy común, la idea de que cuando por fin llegues a cierto punto, ahí sí vas a poder descansar. Cuando tengas tal puesto, cuando ganes tal sueldo, cuando termines tal proyecto, cuando consigas tal estabilidad, esa promesa de descanso futuro te ayuda a soportar el presente, pero casi nunca se cumple, porque cuando llegás ya estás pensando en lo que sigue. Esa lógica es igual que una cinta de correr: por más que avances, tus pies siempre están en el mismo lugar. Vivís para un después que no llega nunca. En todo este esquema hay algo que casi nunca te permitís reconocer: la bronca. Bronca con los demás por aprovecharse de que siempre estás disponible, bronca con el sistema que te exprime, bronca con tu propia historia por haberte enseñado que valés según cuánto producís. Pero como la bronca te parece fea, injusta, ingrata, la reprimís. Y cuando la bronca no puede salir hacia afuera, se da vuelta y se dirige contra vos. En lugar de decir esto es demasiado, decís yo no estoy a la altura. En lugar de registrar que hay exigencias desmedidas, concluís que la desmedida sos vos. El problema es que nadie puede sostener indefinidamente una vida basada solo en el deber. En algún momento algo se rompe. A veces es el cuerpo con una enfermedad, con un ataque de pánico, con un bloqueo. A veces es la cabeza con una tristeza que ya no se disimula, con una angustia que se mete en todo. A veces es un vínculo que revienta porque nunca estabas del todo presente, porque siempre estabas apurado, cansada, irritado. Desde afuera puede verse como una crisis repentina. Desde adentro, si te animás a mirar con honestidad, suele ser el resultado lógico de años de ir en contra de tu propio límite. Lo paradójico es que esa crisis que tanto temor te da muchas veces es la primera oportunidad real que tenés de preguntarte si querés seguir viviendo así. No es que haga falta tocar fondo para cambiar, pero a veces hasta que algo no se cae, no te animás a cuestionar la estructura. El miedo a decepcionar a los demás, a perder tu lugar, a no saber quién sos sin ese personaje eficiente, hace que te aferres a un modo de vida que te está consumiendo. Entonces la crisis, aun siendo dura, abre una pregunta que antes ni siquiera te dejaba formular: ¿quiero seguir rindiendo o quiero empezar a vivir? En esa pregunta se juega algo mucho más grande que la agenda o la organización del tiempo.
Se juega la idea de quién sos, porque durante años fuiste armando una identidad entera alrededor de la que puede, el que siempre está, la que no falla. Entonces, claro que asusta aflojar, no es solo dejar una tarea, es sentir que dejas de ser alguien valioso. No estás cambiando de rutina, estás cambiando de personaje y ese personaje te acompañó tanto tiempo que ya casi no sabes quién queda detrás. Por eso no alcanza con decirte tengo que bajar la autoexigencia. No es un botón que apretás y listo. La autoexigencia no es un capricho, es un sistema de defensa. Alguna vez, en algún momento de tu vida, ser así te salvó. Te salvó de un ambiente caótico donde si no te hacías cargo, nadie se hacía. Te salvó de sentirte invisible porque solo te veían cuando destacabas. Te salvó de sentirte expulsado de un grupo si no eras útil. Entonces el mensaje quedó grabado: si aflojás, perdés. Si no rendís, sobrás. Cambiar eso implica tocar zonas muy viejas, no solo organizar mejor la semana. Fíjate cuántas decisiones importantes tomaste desde ese lugar, estudios elegidos más por prestigio que por deseo, trabajos aceptados más por miedo a no estar a la altura que por ganas reales, vínculos donde tu rol principal era cuidar, sostener, resolver, pero jamás pedir, espacios donde era más fácil ser la fuerte que mostrarte frágil. Cuando mirás tu historia con estos lentes, entendés que no sos una máquina de complicarte la vida, sos alguien que aprendió demasiado bien la lección de que para merecer su lugar tenía que ganárselo todo el tiempo. En este contexto no es raro que te cueste muchísimo registrar qué necesitas. Estás tan acostumbrada a pensar en términos de ¿qué hace falta? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué sería lo correcto? Que la pregunta ¿qué necesito yo ahora? Ni siquiera aparece. Y cuando aparece, dura poco. Si la respuesta es descansar, enseguida la tachás con otro no puedo. Si la respuesta es aflojar con este vínculo, aparece al instante el miedo a perderlo. Si la respuesta es cambiar de rumbo, la aplasta la pregunta y si me equivoco, termina ganando siempre el deber sobre el deseo. Hay otro detalle. Muchas veces no es solo que sentís que te tenés que esforzar para estar a la altura, sino que te creíste que esas ganas de parar, de soltar, de ir más despacio, son flojera. Entonces cada señal de tu cuerpo diciendo basta la traducís como sos débil. Cada momento de saturación lo lees como no servís. No se te ocurre pensar que quizás cualquiera en tus condiciones estaría igual o peor. Te negás incluso la posibilidad de ser una persona promedio. Tenés que ser la versión mejorada de todo. Y eso, además de imposible, es inhumano. Con el tiempo, este modo de vivir empieza a robarte algo que no se ve, pero se siente la alegría de estar en lo que haces. Al principio quizás te gustaban muchas de esas cosas, estudiar, trabajar, ayudar, comprometerte. Pero cuando se vuelven obligación identitaria, se vacían. Lo que antes era elección se convierte en cadena. Seguí haciéndolo, pero ya no te encontrás ahí. Te escuchás diciendo frases como me encanta lo que hago, pero estoy destruida, quiero a esta gente, pero no doy más, sé que tengo suerte, pero no lo disfruto. La culpa entra por la puerta grande. ¿Cómo me voy a quejar si tengo lo que muchos desearían? Todo esto genera una especie de divorcio interno. Hay una parte tuya que quiere seguir cumpliendo con todo, sostener la imagen, no decepcionar. Y hay otra parte que está gritando, no puedo más. La primera suele tener mejor prensa dentro tuyo, la llamás responsabilidad, madurez, compromiso. A la segunda la llamás capricho, debilidad, dramatismo. Entonces cada vez que asoma la parte cansada, la parte exigente la pisa. No hay diálogo, hay guerra. Una quiere frenar, la otra la obliga a seguir. Obvio que terminás agotada, estás peleando contra vos todos los días. Lo más peligroso es que empezás a creer que si aflojás te vas a desarmar para siempre, igual que con el duelo. Pensás, si me permito parar, no voy a arrancar más, si dejo de darlo todo, me voy a volver una persona mediocre, si dejo de sostener, todos se caen. Esa exageración te mantiene en movimiento, pero también te mantiene presa, porque nunca pones a prueba la hipótesis contraria, la de que quizás si bajaras un poco, no solo no se caería todo, sino que algunas cosas se reacomodarían para mejor. Mientras no pruebes, el miedo gana por walkover. Por eso, antes de hablar de cambios prácticos, hace falta hacer un pequeño gesto interno distinto
empezar a sospechar de esa voz que te trata como si fueras una empleada suya a la que tiene que exprimir al máximo. No se trata de declararle la guerra, se trata de empezar a preguntarte de dónde aprendiste a hablarte así, de quién es ese tono, a quién te recuerda, desde cuándo sentís que tenés que demostrar todo el tiempo que mereces estar donde estás. No son preguntas para culpar a nadie, son preguntas para entender que esa voz no nació con vos, la fuiste copiando. Cuando ves que esa voz es aprendida, se abre una posibilidad que antes no existía, podés empezar a construir otra. Una que no te diga si no rendís, no valés, sino aunque hoy no puedas con todo, seguís valiendo. Una que en lugar de preguntarte qué más podrías estar haciendo, se anime a preguntarte qué te está pasando. No va a salir perfecto al principio. Vas a sentir que te estás autoengañando, que te estás aflojando demasiado. Normal. Cualquier lenguaje nuevo suena raro al principio. Llevas años hablando el idioma de la exigencia. Aprender el idioma del cuidado lleva tiempo. Este es el punto donde muchas personas sienten que se desorientan. Si no soy solo lo que hago, ¿qué soy? Si no soy la que cumple, el que produce, la que responde siempre, entonces ¿quién queda? Esa pregunta da vértigo, pero también es el comienzo de algo interesante, porque por primera vez empezás a mirar partes tuyas que no tenían espacio, el cuerpo que pide descanso, la curiosidad por cosas que nunca te permitiste probar, la sensibilidad que tapaste para no molestar, el enojo que escondiste para que nadie se vaya. No se trata de dejar de ser responsable, sino de dejar de ser responsable a costa de desaparecer vos. Hay un momento en el que todo esto se vuelve especialmente cruel cuando empezás a notar que la gente ya no se sorprende de todo lo que haces. Lo dan por hecho. Antes te agradecían, ahora lo esperan. Antes era qué genia, gracias por quedarte hasta tarde, ahora es che, te quedás, ¿no? Y vos, que ya venías exigida por dentro, empezás a sentirte también exigida por fuera. Si aflojás un poco, no es que digan, claro, estás cansada, sino ¿qué te pasa? No sos la misma de antes. Entonces, además del cansancio, aparece el miedo a decepcionar. Ahí muchas veces te traicionás a vos misma. Decís que sí cuando querías decir que no. Te ofreces para cosas que no necesitabas hacer. Te quedás más tiempo del que podías. Y lo peor es que, en el fondo, lo sabes. Sabes que te estás pasando por encima, pero igual lo haces. Después te enojas con los otros por pedirte tanto y con vos por no haber puesto un límite. Esa mezcla de bronca hacia afuera y hacia adentro es agotadora, porque sentís que nadie te cuida, pero también sabés que sos la primera que no se cuida. Todo esto genera una especie de personaje muy peligroso, el del yo me arreglo sola. No es solo independencia sana, es una independencia defensiva. Te convences de que es mejor no pedir nada porque así nadie te debe nada y nadie puede defraudarte. Y al mismo tiempo te llenas de resentimiento porque nadie te ve de verdad. Es una trampa perfecta. No querés depender de nadie, pero te duele que nadie esté cuando te caes. No contás que estás mal, pero te duele que nadie se dé cuenta. En este punto, la palabra límite empieza a aparecer, pero muchas veces se entiende mal. Pensás que poner límites es convertirte de golpe en alguien frío, egoísta, que no le importa nada. Imaginás la escena, vos diciendo no con cara de piedra, dejando a todos tirados, y como no te identificás con eso, seguís como siempre. Pero un límite sano no es un portazo, es una forma de decir hasta acá puedo antes de explotar. A veces es tan simple como hoy no llego, esta vez no puedo, necesito ayuda con esto. Lo dramático no es el límite, lo dramático es llegar al colapso por no haberlo puesto a tiempo. También es cierto que cuando empezás a cambiar, aunque sea un poquito, hay gente que se va a incomodar. No porque seas mala, sino porque se beneficiaban de esa versión tuya que nunca decía que no. Si siempre fuiste la que cubre todos los huecos, cuando dejas uno vacío alguien se va a quejar. Lo van a leer como cambio de actitud, te noto rara, ya no sos tan servicial. Es muy importante entender que esa incomodidad del otro no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás moviendo una dinámica que llevaba años funcionando a costa tuya. Algo parecido pasa con esa voz interna que te dice que estás cambiando para peor. Capaz un día decís que no a algo y sentís culpa todo el día. Capaz te tomás una tarde libre y escuchás en tu cabeza,
Mirá qué cómoda, seguro podrías estar aprovechando mejor el tiempo. Esa culpa no es una señal de que te estés equivocando, es el síntoma de un sistema viejo que se resiste a ser transformado. Igual que cuando empezás a usar un músculo que no usabas hace mucho y te duele, no es que lo estés lastimando, lo estás despertando. De a poco, el desafío pasa por animarte a probar microcambios y ver qué pasa en la realidad, no solo en tu cabeza, porque en tu cabeza siempre se cae el mundo si decís que no, si llegás hasta donde podés, si mostrás que estás cansada. Pero en la realidad concreta muchas veces no. Capaz tu jefe resuelve con otra persona, capaz tu amiga entiende, capaz tu familia se acomoda. Y si alguno se enoja mucho porque ya no estás disponible 24/7, tal vez lo que queda en evidencia no es que vos te volviste egoísta, sino que el vínculo dependía demasiado de tu desgaste. Lo curioso es que cuando empezás a correrte, aunque sea un poco de la lógica de tengo que estar siempre, algo adentro se asusta y algo adentro se alivia. Se asusta la parte que aprendió que solo siendo útil iba a ser querida. Y se alivia la parte que hacía años estaba pidiendo un respiro y nadie escuchaba. Las dos existen. El trabajo no es matar a la exigente y dejar solo a la relajada, ni al revés. Es empezar a sentarlas, a hablar, que la que cuida pueda decir hasta acá y la que exige pueda aprender que no todo se va a derrumbar si un día no llegas a todo. En este proceso, la mirada que tengas sobre el error cambia mucho las cosas. Si cada vez que te olvidás de algo, que llegás tarde, que fallás, te tratás como si hubieras cometido un crimen, es lógico que no quieras arriesgarte a hacer nada distinto. Pero si empezás a considerar la idea de que equivocarte no te hace menos digna, menos valiosa, menos querible, se abre un margen nuevo, el margen para probar, para ajustar, para aprender. Y ahí por primera vez en mucho tiempo la vida deja de sentirse como un examen que tenés que aprobar y se acerca un poco más a lo que realmente es un lugar donde vas a acertar y a fallar muchas veces y donde lo único verdaderamente insostenible es vivir todo el tiempo en guerra con vos misma. Hay un punto en el que todo este proceso empieza a girar, que es cuando dejas de preguntarte solo qué tenés que cortar y empezás a preguntarte qué querés sumar. Porque si todo el trabajo se centra en poner límites, hacer menos, bajar exigencias, puede aparecer otra trampa, quedarte definida solo por lo que ya no haces. Soltar está buenísimo, pero si no aparece nada que tenga sentido para vos, la vida se siente como un montón de cosas tachadas y poco espacio habitado. Ahí entra en juego algo que hace mucho viene relegado, el deseo. No el deseo tipo lista de objetivos a 5 años, sino deseos chicos, concretos, casi modestos, que tienen que ver con cómo querés vivir un día cualquiera. Capaz hace años que no te preguntás qué te da curiosidad, qué te relaja de verdad, qué cosas disfrutabas antes y fuiste dejando porque no sumaban nada productivo. Volver a registrar eso al principio puede dar vergüenza. Te sorprendés pensando, me gustaría tener una tarde sin hacer nada. Y enseguida aparece la voz que dice eso es perder el tiempo. O se te cruza me gustaría aprender tal cosa que no sirve para trabajo y otra vez, ¿para qué? Esa vergüenza es la marca de lo difícil que se te hace permitirte algo que no sea rendimiento. Por eso al empezar no hace falta que cambies tu vida entera. Basta con abrir agujeritos en el muro del tengo que, 1 hora a la semana en la que no haya objetivo más que estar, un rato del día en el que no te midas por lo que producís, un no a algo que siempre aceptabas y un sí a algo que venías postergando solo porque no era urgente. No lo vas a vivir como algo natural. De entrada se siente casi ilegal. Pero justamente por eso es importante, estás probando que podés existir aunque no estés justificando tu existencia a cada minuto. A la par aparece otro trabajo más silencioso, pero igual de clave, revisar qué llamas éxito. Porque mientras tu idea de éxito siga siendo hacer cada vez más, mejor y sin cansarte nunca, cualquier intento de cuidarte va a ser vivido como fracaso. Capaz creciste con un modelo muy claro de éxito, tal tipo de carrera, tal estilo de vida, tal ritmo, y todo lo tuyo lo comparás con eso. Si no llegás, te castigás. Si llegás, enseguida subís la vara. Nunca ganás. Empezar a preguntarte éxito según quién y esto que persigo, ¿realmente lo quiero o solo aprendí que hay que quererlo? No te resuelve la agenda, pero empieza a desarmar la prisión mental en la que venís corriendo.
También ayuda mucho a hacer un pequeño inventario honesto de lo que tu exigencia ya te cobró, no para flagelarte, sino para dimensionar. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando estabas al límite? ¿Cuántas oportunidades de descansar, de estar con alguien, de decir lo que te pasaba, dejaste pasar por miedo a quedar mal? ¿Cuántas cosas hiciste solo para sostener una imagen que ni siquiera te hacía feliz? Ver esas cuentas no es para culparte, es para ver que el precio que venís pagando no es tan simbólico. Hay horas de sueño, de salud, de vínculos, de presencia real que ya quedaron en el camino. Seguir igual también es una decisión, no es neutral. En este proceso, algo que parece pequeño, pero es enorme, es empezar a incluirte en tu propia lista de prioridades. No como un proyecto más, mejorar mi autocuidado, como si fuera un objetivo de rendimiento, sino como alguien a quien también hay que tener en cuenta. Así como reordenás el día para llegar a una reunión importante, preguntarte qué mini gesto podrías hacer hoy a favor tuyo cambia la lógica. A veces será comer sentada en vez de pie frente a la compu. A veces será apagar el teléfono media hora antes de dormir. A veces será no contestar ese mensaje al instante. No son grandes hazañas, son formas de decirte en lo concreto, también importo. La autoexigencia te vendió la idea de que si aflojás vas a perder valor. Lo que rara vez te mostró es otra posibilidad, que al aflojar un poco empieces a estar más presente, más entera, más verdadera en lo que sí elijas hacer. Porque no se trata de hacer menos por hacer menos, se trata de dejar de estar repartida en 1000 lugares al mismo tiempo y poder habitar de verdad algunos. Menos rendimiento, más presencia. Menos miren todo lo que hago, más esto que hago se parece a lo que quiero vivir. De a poco, la pregunta va cambiando. Ya no es solo cómo hago para que los demás no se decepcionen de mí, sino qué tendría que empezar a cambiar para no decepcionarme yo otra vez a mí misma. Esa pregunta duele porque muestra dónde te venís abandonando, pero también abre una puerta distinta, la de empezar a moverte, no solo por miedo a perder el amor ajeno, sino por un amor mínimo, inicial, medio torpe, hacia vos. Con eso alcanza como punto de partida. Lo demás se irá acomodando en las partes que siguen de este camino. Hay un aspecto de todo esto que se ve clarísimo en los vínculos. Cuando vivís desde la autoexigencia, es muy probable que también te relaciones desde ahí. Te sale naturalmente ser la que escucha, la que contiene, la que aconseja, la que organiza, la que está disponible. Y no es que eso esté mal. El problema aparece cuando casi nunca ocupás el otro lugar, el de pedir, el de decir no puedo, el de mostrar que estás hecha polvo y que hoy sos vos la que necesita sostén. Si siempre estás del lado de la que soluciona, el mensaje que le mandás al mundo y a vos misma es el mismo. Yo valgo en tanto sirvo. Con el tiempo empezás a notar una simetría, sabes muchísimo de los problemas de los demás, pero casi nadie sabe de verdad cómo estás vos. No porque no les importe, sino porque aprendieron viéndote que vos estás bien, que vos podés con todo. A veces te enoja que no te pregunten, pero si mirás un poco más hondo también te cuesta dejar espacio para que lo hagan. Cambiás rápido de tema, metés un chiste, minimizás lo que te pasa. Hay una parte tuya que quiere ser vista y otra que se asusta de esa exposición y se apura a taparla. Lo mismo pasa muchas veces en la pareja. Podés terminar ocupando el lugar de mamá, de papá, de coach, de jefe, de todo menos de alguien que también necesita ser cuidado. Te haces cargo de la agenda, de la logística, de lo emocional, de leer lo que el otro siente, de sostener cuando está mal. Y cuando sos vos la que se cae, te cuesta un montón apoyarte. O porque elegiste a alguien que se apoya mucho y sostiene poco, o porque incluso con alguien disponible no sabes cómo soltar el control. Entonces, en vez de decir me está pasando esto, desapareces un poco, te encerrás, te volvés distante, después te sentís sola, pero es una soledad en la que también participás. En el trabajo la dinámica se repite. Alguien tiene que quedarse un rato más, alguien tiene que aprender algo nuevo rápido, alguien tiene que salvar un proyecto que viene mal. Y casi siempre ese alguien termina siendo vos, no porque te obliguen con una pistola en la cabeza, sino porque ya te configuraste así. Cuando aparece un hueco lo llenás, cuando ves que algo se cae, lo sostenés. Y de nuevo, no es que esté mal ser responsable, el tema es cuando esa responsabilidad siempre sale de tu salud, tu descanso, tu tiempo personal. Si la empresa funciona en parte porque vos quemás tus reservas, el costo invisible lo estás pagando vos.
Por eso es tan importante empezar a mirar estos patrones no solo como cosas que me pasan, sino como movimientos que vos también haces muchas veces automáticamente. No para culparte, sino para recuperar margen de maniobra. Si siempre llegas antes, siempre te quedás después, siempre levantás la mano, es lógico que los demás se acostumbren. Si nunca abrís la boca para decir, che, esto me está pasando, es lógico que pocos se enteren. No alcanza con esperar que el mundo adivine que estás desbordada. En algún momento vas a tener que probar qué pasa si mostrás un poquito más de lo que te duele y un poquito menos del personaje impecable. Acá aparece un temor muy fuerte, el miedo a ser una carga. Te imaginas hablando de lo que te pasa y automáticamente ves caras de hartazgo, de cansancio, de otra vez con lo mismo. Y ojo, puede que tengas en tu vida gente que reaccione así, pero también es cierto que esa imagen exagerada a veces viene de lejos. Capaz creciste escuchando que no había tiempo para tus problemas, que otros la pasaban peor, que no hicieras drama, que no es para tanto. Esa versión de vos que se sintió de más cuando estaba mal sigue viviendo adentro y cada vez que pensás en pedir contención se acuerda de esa sensación y te dice que mejor no. Empezar a desafiar esto no implica soltar todo de golpe y pasar de no contar nada a desbordar a todo el mundo. Implica pequeños experimentos. Elegir a una persona y compartir un poco más de verdad. No solo estoy cansada, sino me está pasando esto y no sé bien qué hacer con eso. Darte la oportunidad de comprobar en la realidad si de verdad sos una carga o si esa era una frase vieja que se te quedó pegada. Muchas veces te encontrás con algo que no esperabas, gente que agradece que por fin te muestres más humana, que respira aliviada al ver que no sos perfecta, que se siente más cerca tuyo cuando dejas de actuar. También puede pasar lo contrario, que haya vínculos que no soporten ese cambio y se vayan corriendo. Duece, claro. Pero ahí hay una información muy valiosa. Tal vez esas relaciones necesitaban más de tu rol que de tu persona. Necesitaban a la que resuelve, a la que cuida, a la que funciona. Cuando la persona real aparece, con sus límites y su cansancio, ya no encaja en el contrato implícito. Por doloroso que sea, a largo plazo es un filtro. Lo que queda después de animarte a ser menos personaje y más vos suele ser más auténtico, aunque sea menos numeroso. En paralelo, es clave empezar a revisar qué lugar le das al disfrute en tu vida cotidiana. No hablo de grandes viajes ni de lujos, hablo de pequeñas cosas que te conectan con la sensación de estar viva y no solo produciendo. Si cada vez que algo te gusta lo analizás en términos de ¿para qué sirve? ¿Qué gano con esto? Si me ayuda a avanzar o no, el disfrute se achica hasta casi desaparecer. Entonces no es raro que la vida se sienta pesada si el único registro que tenés es deber, tarea, meta, performance, dónde entra la gratitud, el juego, el asombro. Muchas personas cuando se encuentran con esta pregunta se dan cuenta de que ni siquiera saben qué les gusta ya y eso no es una condena, es un dato. Ahí empieza un trabajo que puede ser hasta lindo volver a probar. Cosas que disfrutabas de chico, cosas que siempre te llamaron la atención y nunca hiciste, cosas simples que no tienen que ver con ser exitoso en nada. No hace falta que seas bueno, hace falta que te haga bien. Esa es la lógica que tenés que ir entrenando. No todo lo que vale la pena se mide en resultados. Y sí, seguramente en todo este proceso vas a sentirte raro, fuera de eje, culpable, desorientada. Es el precio de salir de un sistema que conocías muy bien, aunque te estuviera lastimando. Pero fíjate algo, el precio de quedarte como estás ya lo conoces. Sabés cómo es esa vida donde siempre llegás, siempre cumplís, siempre podés, pero al final del día te acostás con la sensación de que nunca es suficiente y de que vos tampoco lo sos. El otro camino es incierto, sí, pero tiene una promesa distinta, la de no vivir toda tu existencia como una planilla de rendimiento, sino como algo un poco más parecido a lo que siempre fue y siempre va a ser la vida humana, con todo su desorden, un lugar donde no viniste a aprobar un examen, sino a estar, a intentar, a aprender y también, aunque te cueste creerlo, a descansar. Hay algo que empieza a cambiar de verdad cuando dejas de mirarte solo desde lo que haces mal y empezás a ver lo que te pasó.
no como excusa, sino como contexto. En vez de decir soy una exagerada, siempre quiero hacer todo perfecto, podés empezar a traducir aprendí que si no lo hacía perfecto, algo malo pasaba. En vez de soy una intensa, me acostumbré a estar alerta todo el tiempo porque muchas veces nadie más estaba prestando atención. Cambia mucho decir soy así a decir me tuve que volver así. Lo primero es sentencia, lo segundo es historia. Y lo que es historia se puede revisar. Cuando empezás a verlo de ese modo, baja un poco la violencia interna, podés reconocer que sí, que hay cosas tuyas que te complican, que te agotás, que te pasás de rosca, pero ya no lo mirás desde el desprecio, sino desde una curiosidad un poco más tierna. Ok, ¿por qué me exijo tanto? ¿Qué estoy intentando evitar? ¿Qué miedo se juega acá? Ahí aparece algo importante. La autoexigencia casi nunca es solo hambre de éxito, suele ser miedo al rechazo, al abandono, al conflicto, a la crítica. Rendir es la coraza. Debajo, lo que hay es alguien que tiene terror de no ser suficiente para que la quieran. En ese contexto, espacios como la terapia o incluso una buena conversación profunda con alguien de confianza dejan de ser un lujo para volverse un acto de honestidad. No son caprichos de gente que tiene tiempo, son lugares donde por fin podés bajar el personaje sin que se caiga el mundo, donde podés decir no puedo más sin que alguien te responda bueno, pero vos podés con todo, donde podés revisar decisiones que tomaste desde el miedo y ver si hoy, siendo otra persona, querés seguir sosteniéndolas. También es clave empezar a notar qué cosas te disparan automáticamente el modo rendir. A veces es una crítica mínima, a veces ver a alguien más exitoso en redes, a veces una frase de la familia tipo mirá fulanito lo bien que está. Esos momentos son como botones rojos, apretás y aparece la urgencia interna de demostrar, de ponerte al día, de apurar el paso. Si lográs reconocerlos, aunque sea un segundo después, ya ganaste algo, podés preguntarte, ¿estoy reaccionando al presente o a una versión vieja de esta historia? Tal vez hoy ya no necesitas responder igual que antes. Otro paso que ayuda es animarte a tolerar pequeñas frustraciones en los demás sin salir corriendo a repararlas. Dejar un mensaje sin contestar al instante. No resolverle el problema a alguien apenas aparece. No ofrecerte de voluntaria automática para todo. El mundo se va a incomodar un poco, sí, pero también se va a reacomodar. Y vos vas a empezar a experimentar algo muy raro y liberador, que aunque no llegues a todo, aunque no estés siempre disponible, hay vínculos que igual se sostienen, que tu valor no desaparece cada vez que no te sacrificas. En paralelo, es interesante observar cómo hablas de vos, si cada vez que contás algo tuyo lo adornás con va, tampoco es para tanto, en realidad no es nada, ya sé que suena tonto, estás pidiendo perdón por existir antes de terminar la frase. Probar a sacar, aunque sea una de esas muletillas, es un acto chiquito pero potente. Decir simplemente estoy cansada sin anexar el pero, bueno, es lo que hay. Decir esto me dolió sin rematar con igual seguro es una tontería. No es ponerte en víctima, es dejar de autosabotear cualquier intento de mostrarte. De todo este proceso, quizá una de las cosas más difíciles es aceptar que no vas a convertirte nunca en la versión perfecta que tu cabeza diseñó. Esa que siempre llega, siempre está, nunca se equivoca, nunca se cansa, nunca necesita. Esa persona no existe y aunque existiera sería insoportable. No podrías abrazarla, no podrías confiarle tus miedos, no podrías descansar a su lado. Sin embargo, la vara con la que te medís todos los días es esa. Obvio que vas a sentir que fallás, el examen está armado para que nadie lo apruebe. Soltar esa fantasía no significa caer en el me da todo igual, significa cambiar de modelo. En lugar de querer ser impecable, empezar a querer ser habitable. Una persona a la que dé gusto parecerte por dentro, no solo por fuera. Alguien que se exige, sí, pero no a costa de destruirse. Alguien que puede sostener a otros, pero sin olvidarse sistemáticamente de sí misma. Alguien que puede equivocarse sin fusilarse, que puede descansar sin justificarse, que puede cambiar de opinión sin declararse un fracaso. Y quizá con el tiempo descubras algo que suena muy simple, pero te puede dar vuelta a la vida, que la gente que de verdad te quiere no está ahí porque rendís, sino a pesar de todo lo que no rendís, a pesar de tus días malos, de tu caos, de tus errores.
y que la persona que todavía falta que lo comprenda sos vos. Cuando esa ficha empieza a caer, la autoexigencia pierde fuerza. No desaparece del todo porque forma parte de tu historia, pero ya no maneja sola. Y ahí por primera vez aparece un tipo de tranquilidad que no tiene que ver con haber hecho todo perfecto, sino con algo más profundo y más nuevo, la sensación de que hagas lo que hagas, ya no estás tan dispuesta a abandonarte. En el fondo de eso se trata todo esto, de dejar de vivir como si estuvieras rindiendo un examen permanente y empezar a vivir como si tu vida fuera efectivamente tuya. No para que los demás digan qué increíble todo lo que hace, sino para que vos, cuando apoyes la cabeza en la almohada, no tengas la sensación de haberte pasado un día más corriendo detrás de una vara invisible. No se trata de hacer un giro dramático de 180 grados. A veces el cambio empieza en cosas muy mínimas, casi invisibles desde afuera, pero enormes por dentro. Ese momento en el que estás por decir que sí, como siempre, y te frenás 2 segundos a preguntarte, ¿quiero de verdad? Esa noche en la que estás por abrir el ordenador otra vez para adelantar un poco y en lugar de eso te quedás en el sillón, sin plan, solo respirando. Ese día en el que, en vez de ponerte otra meta, te reconoces algo que sí lograste sin rebajarlo enseguida. También puede que empiece por cambiar la pregunta con la que medís tus días. En lugar de hice lo suficiente, preguntar, ¿me traté bien hoy? Puede que haya sido un día lleno de cosas y aún así la respuesta sea no, porque te maltrataste mentalmente de principio a fin. Y puede que haya sido un día bastante normalito, sin grandes logros, y sin embargo la respuesta sea un poco mejor que ayer, porque al menos en un par de momentos te hablaste con menos crueldad. Esa métrica no te la enseñaron en ningún lado, pero es mucho más importante que cualquier lista de tareas. En algún punto vas a tener que hacer las paces con esta idea. No vas a llegar a todo y no pasa nada. No vas a ser perfecta y menos mal. No vas a gustarle a todo el mundo. Y eso, lejos de ser una amenaza, es lo que te libera para empezar a preguntarte a quién sí querés cerca de verdad. Siempre va a haber alguien que piense que podrías hacer más, que podrías hacer distinto, que podrías hacer mejor. Pero la voz decisiva no es la de esa gente, es la tuya cuando te mirás al espejo. Y esa voz hoy, tal como está, probablemente necesite más ternura y menos juez. Tal vez nunca dejes de tener esa pulsión de hacer, de mejorar, de comprometerte. No hace falta extirparla porque también es parte de lo que te hace quien sos. Lo que sí podés es ponerle un alrededor más humano, espacio para el error, para el descanso, para el juego, para la improvisación, espacio para días en los que no pasa nada espectacular y aún así tu existencia está justificada, porque estar vivo ya es suficiente motivo para ocupar un lugar, lo demás son decoraciones. Y quizá una de las decisiones más importantes que vas a tomar no es sobre tu trabajo, ni sobre tu pareja, ni sobre dónde vivir, sino sobre cómo querés hablarte mientras todo eso se va moviendo. Podés seguir tratándote como una empleada que nunca cumple del todo, o podés empezar a tratarte como tratarías a alguien a quien querés y que está intentando hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Esa elección no se hace una vez, se hace todos los días, 100 veces al día, y vas a fallar un montón, vas a volver a hablarte mal, vas a volver a exigirte de más, pero si cada vez volves, aunque sea un poquito más rápido, a un tono más amable, ya es otra historia. Al final, la pregunta no es si algún día vas a convertirte en una persona perfectamente equilibrada, siempre serena, cero exigente. Eso es otra fantasía de perfección más, solo que pintada de espiritualidad. La pregunta es si estás dispuesta a dejar de empujarte hasta el límite como forma de vida, si te animás a empezar a construir una existencia en la que puedas seguir haciendo cosas importantes sin perderte a vos en el camino. Y ahí, cuando un día cualquiera te descubras diciendo, hoy no llegué a todo, pero llegué a mí, aunque sea un ratito, vas a notar que algo cambió de verdad. Porque ese día, por fin, no ganó la lista, no ganó la vara, no ganó el personaje, ganaste vos. Y puede que nadie más se entere, no va a salir en ninguna red social, no va a sumar puntos en ningún sistema de méritos. Pero para tu vida, para tu cuerpo, para tu mente, ese pequeño gesto vale infinitamente más que cualquier medalla invisible que venías persiguiendo.